sin más, vamos a empezar a hablar de qué fue la carrera de Indias para luego justificar por qué es necesario un museo de la carrera de Indias, ¿no? La charla que vamos a dar se titula La carrera de Indias, puente de culturas, cordón umbilical de la hispanidad, ¿no? Para empezar hay que saber qué fue la carrera de Indias, ¿no? Fue la mayor y más duradera ruta naval de toda la historia. Desde 1503 hasta 1778, prácticamente ininterrumpidamente, todos los años había una ruta que iba desde los puertos españoles de la península a los puertos españoles de América, ¿vale? Nunca ningún país ha conseguido una operación logística que haya durado cerca de 300 años, ¿vale? Aquella España lo consiguió. En cuanto a eficacia, estamos acostumbrados a ver estas películas de Hollywood en las que los piratas asaltan los galeones, se llevan todo. Bueno, pues entre 1560 y 1670 se estima que hubo más de 11.000 barcos que hicieron esa ruta, solo en este periodo de 100 y poco años. En esos 100 y poco años se estima que hubo menos de un 1% de pérdidas a manos de corsarios o enemigos de la corona, ¿vale? Entonces, la eficacia era tremenda. En cuanto a su exuberancia era brutal. Cuando esos galeones, cuando esas naves llegaban a los puertos, subía la inflación directamente. Imaginaos que ahora llega a Algeciras una flota y sube la inflación en Europa. O sea, era impresionante, ¿no? Porque traían un montón de plata, pero cuando allí iban a América llegaban también productos de muchísimo lujo, ¿no? Y todo se revalorizaba una barbaridad. En cuanto a éxito, no ha habido en la historia humana un mayor intercambio de productos, de tecnología, de ideas, de productos, hasta de religión, como fue la carrera de Indias. Si lo miráis simplemente desde el punto de vista gastronómico, hay un antes y un después con la carrera de Indias. Fue el mayor vector de la expansión política, cultural y religiosa de España en América, y no podemos olvidar nunca que Asia, luego nos hablarán más de ello, ¿no? Tanto de Asia como todo el Pacífico. Y gracias a ello fue la mayor empresa hispana de la historia. Yo no me gusta decir mucho que española porque es algo que se hizo desde los dos lados. La carrera de Indias sale de aquí y llega allí, pero desde allí sale y vuelve para acá, igual que desde Filipinas, ¿no? O sea, porque vale, puede que mucha gente fuera española peninsular, pero muchos barcos se hacían en América, muchos barcos se hacían en Filipinas, tripulaciones eran de allí, entonces es una empresa hispana, ¿no? Todo esto tiene un punto de inflexión porque, como sabéis, en 1492 se descubre América, empiezan poco a poco a ir naves, cada vez más, pero en 1522 pasa una cosa que Jean Fleury, un pirata florentino al servicio del rey de Francia, captura parte de la flota en la que Hernán Cortés mandaba el quinto real al emperador Carlos. Entonces, esto hace reflexionar a la gente, dice, a la Casa de la Contratación, que era quien gobernaba esto, dice, hay que llevarlo más controlado. No podemos mandar ahí que la gente vaya de cualquier manera, entonces se establece un sistema que llamaron de flotas y galeones, que se fue estableciendo entre 1565 y 1566, y ya tiró así todo el tiempo de la carrera de Indias, ¿no? ¿Qué es la carrera de Indias? Aquí podéis ver un poco el circular de las flotas, ¿no? Salían desde Sevilla, iban a Canarias, había dos flotas, la flota de tierra firme de los galeones, que iba al Virreinato del Perú, y la flota de la Nueva España, que iba al Virreinato, obviamente, a Nueva España, a Veracruz. Pongo aquí que son rutas mayores y rutas menores porque estas eran las dos grandes. Todas estas rutas, a su vez, se alimentaban de pequeñas rutas que las iban surtiendo, ¿vale? Porque cada ciudad principal que vemos ahí se organizaban como lo que ahora se llaman hubs de distribución, hubs logísticos. Entonces, en todos esos lugares iban pequeñas flotas dejando productos, ¿no? Que es con lo que luego iban a comerciar. Para que os hagáis una idea, nada que no tuviera un rendimiento entre el 200 y el 400% se embalaban esas naves, si no, no merecía la pena. ¿Y qué se comerciaba? Si yo os pregunto qué se comerciaba mayormente, ¿qué me diríais? No, a la vez todos, ¿no? Que si no, no sé. Vidrio, por supuesto, especias, aceite, animales, se comerciaba un montón de cosas, pero el producto número uno era la plata. La plata. La plata era el nervio de la carrera de Indias. La plata era la columna vertebral de la monarquía hispánica.
Sin la plata no funcionaba nada. Sin la plata no podías mantener ejércitos combatiendo en todo el orbe. Y cuando digo todo el orbe, digo todo el orbe. No podías mantener las rutas navales más potentes que han existido en la historia. Entonces, se necesitaba plata, mucha plata. Cuando se descubre la mina de Potosí, tiempo después Zacatecas, Guanajuato, o sea, el Imperio Español controla 3/4 partes de toda la plata que existe en el planeta en un momento en el que el patrón que se aceptaba era la plata, ¿vale? En segundo lugar, ¿qué pensáis que podía ser el segundo producto en importancia después de la plata? Especias. ¿Qué pensáis por ahí que podía ser? La seda, muy importante, que venía de Asia. El segundo producto en importancia eran los tintes. Los tintes. Los tintes. Cuando veis estos cuadros que veis de Felipe II, que está ahí todo negro, cuando veis los cuadros de los Austrias todos oscuros, no es que fueran tétricos, no es porque fueran tenebrosos, es que vestían del lujo más absoluto. Empieza a llegar cochinilla, palo de Campeche, que fija el negro de tal manera los trajes que no se va. Entonces, el próximo día Celia Alegre nos hablará mucho más de todo esto, cómo España impone en toda Europa vestir a la española y visten de negro, ¿vale? Eso era el lujo extremo. Si os dais cuenta, hoy los smoking, ¿de qué color son? Negros. Y si alguno habéis visto en vuestra casa las fotos de vuestras abuelas, ¿de qué color se casaban? No es porque fueran de luto, ¿eh? Bueno, a lo mejor algunas sí, tenía un marrón al lado que decía, madre mía. Pero mayormente es porque iban de lujo, no de luto. Hay que cambiar esa palabra, ¿vale? Esa letra. Muy bien. La vida a bordo en aquellos barcos era terrible, terrible. Dentro de los barcos había gente de mar, gente de guerra, pasajeros. Aquí os resalto mucho la palabra ellas. Se estima que fue un 20% de mujeres en aquellas naves. Es bastante. Y pasajeros indeseados. La gente de mar, obviamente, era quien conducía las flotas, la gente de guerra quien las defendía, y luego los pasajeros. Todos hemos sufrido la pandemia, sabemos lo que es estar en nuestra casa durante bastante tiempo, pero no pasa nada, porque tenemos hambre, abrimos la nevera y nos tomamos una cervecita o un yogur o yo qué sé. Tenemos hambre, cogemos lo que sea, nos vamos a comprarlo. Eso es una pandemia cerrado en un sitio, ¿vale? Ahora os metéis en una nave y estáis en vuestra casa, estáis con vuestra familia, con 5 o 6 personas, 4, 3. Ahora meteros en un piso de 90 metros cuadrados, con 90 personas que no conoces de nada y que cada una tiene sus propios intereses. Muchos de ellos llevan sus productos para comerciar con ellos en América. Imaginaos que yo soy un comerciante de caballos que los quiero llevar a Cartagena de Indias, ¿vale? Mis caballos van abajo. Pero claro, esta ruta ahora que está tan de moda, es súper ecológica, no contamina. Va con el aire y las corrientes. Pero las corrientes se paran y el aire también. Y los barcos se clavan. La gente tiene que seguir comiendo. La gente tiene que seguir bebiendo. Imaginaos las tensiones que se producirían en cada una de esas miles de naves que fueron cuando tú tienes que beber. Y te dicen, no, es que tu caballo bebe mucho agua, le tenemos que matar porque si no la gente no bebe. Ya, pero cuando llegue yo a Cartagena de Indias, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿Vale? O sea, hay unas historias en esas naves impresionantes, impresionantes. Mucha de la gente de mar eran niños como mis hijos, que tenían 12, 13 años. Eran pajes. Iban creciendo a grumetes. O sea, cuando llegaban a la edad adulta eran verdaderos lobos de mar. Y nos preguntamos cómo podían llegar a esos cascarones, ¿no? Algunas veces que los vemos y dices, ¿cómo llegarían allí? Sabed que en aquel momento los galeones españoles era la tecnología más avanzada que existía en el planeta. Era la máquina de máquinas más perfecta que hasta ese momento había inventado el ser humano. Los galeones son los transbordadores espaciales del siglo XVI, del siglo XVII, ¿vale? No había nada más perfecto y más moderno que un galeón. ¿Y cómo era eso posible? Había una entidad que se llamaba la Casa de la Contratación que controlaba todo lo relativo a la carrera de Indias. Estoy dando al láser aquí. Que tenía la mejor tecnología de su época para hacer las mejores naves, las mejores cartas de navegación y los instrumentos. Cuando Jean Fleury
capturó las naves de Moctezuma. Sí, se llevó un montón de oro, se llevó un montón de cosas, pero lo tocó el premio gordo, porque se llevó las cartas de navegación españolas. ¿Qué es mejor? ¿Coger el dinero o saber cómo tú puedes llegar a la fuente de ese dinero? Una de las cosas que ansiaban mucho todos estos corsarios eran las cartas de navegación española. De hecho, se empiezan a hacer en papel en lugar de papiro para que si pasa algo las tires al mar y la sal las difumina. ¿Vale? En la Casa de la Contratación había una escuela de náutica y de cosmografía que no tenía parangón nada más que en la Casa da Inda en Lisboa. ¿Vale? Tenía una organización de los cargadores a Indias, de la Universidad de Mareantes, o sea, era toda una estructura que estaba bien conformada, bien planeada. El que esa gente llegara allí no era fruto de la casualidad, tenía una estrategia. Era una organización muy bien formada, y principalmente lo que hacían también era fiscalizar todo lo que venía aquí. Era imprescindible saber cuánta plata venía, aunque bueno, como somos españoles, pues el contrabando siempre iba un poquillo ahí. Nunca sabremos la cantidad real que vino fuera de cuentas, ¿no? Había unos asientos contables muy bien registrados, todo entraba en registro, pero ahí contrabandeaban capitanes generales, contrabandeaban obispos, todo el mundo. Muy bien. Pero es que todo esto está sustentado por lo que hay que tener en cuenta, que aquella España, aquella institución, aquel imperio español, ¿no? Estaba sustentado por una economía, un comercio y un pensamiento determinante, que es la Escuela de Salamanca. En la Escuela de Salamanca, que no se da mucha importancia, fue el sustento intelectual del Imperio Español. Tenían los mejores teólogos, los mejores astrónomos, los mejores filósofos, estudiaron la ética, la moral y, muy de manera principal, la economía. ¿Vale? Ellos son los responsables del nacimiento de los derechos humanos, del nacimiento del derecho internacional, del calendario gregoriano. Cuando nos hablan de economía, los que hayáis estudiado economía habréis oído oír de este señor, Adam Smith, escocés, como el whisky y la gaita. Ese tío se lleva toda la fama de las teorías económicas, que el tío era la bomba. Iba tarde. Martín de Azpilicueta, Luis de Alcalá, Diego de Covarrubias sentaron las bases de la economía moderna. Os invito a que indaguéis más sobre esta gente. Para la carrera de Indias no solamente es determinante tener los mejores barcos, los mejores hombres, la mejor tecnología, las mujeres más valientes. Se necesita una revolución económica sin parangón. Estos señores lo hicieron, ¿vale? Basaron todo el poder de la monarquía hispánica en la plata, y muy particularmente en esta pieza que se llama peso o real de A8. Esta pieza es el dólar del barroco. Si tú querías comerciar en cualquier lugar del mundo, tenías que comerciar con reales de A8. Como ahora los dólares, si tú quieres ir a comerciar a China, a Rusia, bueno, ahora la situación es un poco peculiar, pero bueno, en general, la moneda oficial del planeta es el dólar. El dólar se estableció tras los tratados de Bretton Woods, cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, 1945-46. Estamos en 2024, no han pasado ni 100 años y ya están por ahí asomando las patitas los bitcoins, no sé qué. Quiero decir, la moneda que nosotros hemos conocido, que ha gobernado los mercados mundiales, no creo que llegue 100 años. Esta moneda, de la que muy poca gente ha oído hablar, gobernó los mercados del planeta durante 300 años, cerca de 300 años. Cualquier persona que quisiera comerciar en cualquier lugar del mundo tenía que utilizar estas monedas, los reales de A8. Tal es así que cuando los Estados Unidos se independizan, utilizan como moneda oficial suya la que había allí, la que ya había, el real de A8, mayormente acuñado en México, en la Casa de la Moneda de México, que acuñaba más monedas. Esto no lo sabe mucho mejor Len que todos los que estamos aquí. Acuñaba más monedas la Casa de la Moneda de México en un mes que el resto de las cecas de la monarquía hispánica en un año. Era una barbaridad lo que acuñaba, ¿no? Entonces, esa es la paradoja de que ahora Estados Unidos, pues como que desprecia un poco a la gente del sur, de América, de Filipinas, de lo que fue aquel imperio español, cuando ellos deben su economía y el símbolo de su moneda a la moneda hispánica que se hacía mayormente en México. Ahí podéis ver
$3, ¿vale? Acuñados en los Estados Unidos de América. ¿Y veis lo que llevan ahí a mano izquierda? Reales de A8 español. Cuando empiezan a acuñar en papel, la gente estaba acostumbrada a plata. Entonces, para que la gente supiera que es que esa moneda tenía un respaldo real, el respaldo era el real de A8 español. ¿Vale? Muy bien. ¿Por qué la carrera de Indias es el mayor puente de culturas que ha existido nunca? No ha habido unos movimientos de población tan grandes, para bien y para mal, como los que su vector fue la carrera de Indias. Desde aquí, desde España, fue mogollón de gente para allá, pero también vinieron muchos para acá. Os invito a que os leáis un libro que se llama Descubrimiento de Europa, que acaba de escribir el doctor Mira Caballos, de la cantidad de gente de allí que vino para acá. Por desgracia, fue mucha gente esclava, mucha mano de obra esclava. No era el comercio de España, pero España sí que participaba en ello, porque era el monopolio de Portugal, pero España tenía esclavos allí, es indudable, ¿no? Y tras la conquista de los territorios americanos, por desgracia, se produjeron grandes desastres demográficos por las epidemias que allí hubo, ¿no? Entonces hubo unos movimientos de población enormes. Gracias a la carrera de Indias y a toda esta plata que ahí viene, nace el mercantilismo. Como os comentaba antes, nosotros somos de la granja. Aquí el plato típico son los judiones de la granja. Sin judiones, sin el pimentón, sin el chorizo, no tendríamos plato típico, por hablar de algo de aquí. Pero todo lo que coméis hoy a diario y lo que se come en América, en su origen, fue y vino en esas naves. Desde el descubrimiento del fuego no ha habido nada comparable, una revolución gastronómica comparable a la que se protagonizó gracias a la carrera de Indias. La primera globalización. Nunca antes se habían puesto en contacto todos los continentes del mundo. Vivían unos de espaldas a otros. Gracias a la carrera de Indias y al galeón de Manila, que luego nos hablarán de él, se produce la primera globalización. De las 43 ciudades que hoy son patrimonio mundial en América, 31 fueron fundadas por españoles. Entendedme bien, cuando aquí digo españoles, digo aquellos españoles, ¿vale? El otro día, hace muy poco tiempo, fue el aniversario de la fundación de Los Ángeles. La fundaron 44 españoles, pero peninsulares había media docena, ¿vale? El resto eran de la Nueva España, de lo que hoy es buena parte de México. Solamente en el siglo XVI se fundan 700 ciudades y el gran tesoro que nos legaron a nuestros ancestros es el español, el castellano. Hoy nos podemos comunicar en esa lengua cerca de 600 millones de personas gracias a que nuestros antepasados fueron un día en esas naves y vinieron durante cerca de 300 años, ¿no? Aunque esté un poquito tapado ahí, religión. Hasta Dios nuestro Señor tiene que estar agradecido a la carrera de Indias, porque es que gran parte de los católicos viven allí. De hecho, hace poco también ha sido el 500 aniversario de la llegada de los 12 apóstoles de México, ¿no? Gracias a esos 12 apóstoles se empezó a evangelizar toda la Nueva España, ¿no? Con lo cual, la carrera de Indias es el vector de la mayor transformación planetaria de ideas, de mercancías, de productos, de comercio a una escala nunca vista hasta entonces, ¿no? Y los intercambios socioeconómicos, culturales y políticos que se produjeron a un ritmo nunca conocido. Por eso, nosotros pensamos que es una causa suficientemente justificada para crear un museo sobre la carrera de Indias. Y es lo que estamos haciendo nosotros un poco aquí, ¿no? Como veis ahí a mano derecha, ahí veis un galeón, por encima de él un museo virtual, veis una chica que está mirando y Cádiz. Este es el libro que se llama Mucay en el Museo de la Carrera de Indias, que os invito a adquirirle ahí a la entrada. Es el germen de todo esto. Yo escribí esa novela por unas circunstancias que algún día comentaremos tranquilamente tomando una cerve o un vinito. Yo escribí y pues un día estaba precisamente en ese sitio en Cádiz, esgrimiendo el libro cual si fuera un sable, y dije, en este sitio vamos a hacer un día el Museo de la Carrera de Indias. Y me respondió un amigo de Miami y dice, Ricardo, ¿tú sabes que ese museo no te lo van a hacer allí? Jamás. Lo sabes, ¿no? Digo, sí que lo sé, sí. Y dice, hazle virtual. Y dije, leñe.
Entonces me puse en contacto con Javi. En el Mukain somos 3 patas, aunque luego tenemos mucha gente que nos ayuda. Javi es la parte tecnológica de todo esto. Sonia, yo le digo que es el viento que sopla en nuestras velas. Desde que ella ha llegado todo va más rápido. Hasta entonces pues íbamos con la cadencia de un galeón, poco a poco. Entonces, bueno, hazlo virtual. Pues ¿por qué no? Vamos a hacerlo virtual. Y empezamos a hacerlo virtual. Creamos una página web. Poco a poco fuimos buscando colaboraciones. Tenemos colaboradores de la Real Academia de la Historia, historiadores, recreadores históricos, bueno, de todo. Y poco a poco hemos conseguido tener 15 salas. La última de ellas es la conquista espiritual de las Indias y lo tenemos estructurado como una página web. Luego vamos a hablar un poco más de nuestro proyecto, ¿no? Nuestro lema es mirar al futuro navegando por el pasado. Y nuestro objetivo, porque como nosotros somos castellanos y somos ambiciosos, es ser el museo virtual de referencia del mundo hispano. Ni más ni menos. Ese es nuestro objetivo. ¿Y por qué? Queremos destacar el papel clave de aquella España en el desarrollo y exploración de América, Asia, los océanos, el Atlántico y Pacífico. Casi nada. Tenéis que daros cuenta que aquellos antepasados nuestros descubrieron cerca del 60% de este planeta. No solamente hablo de América, hablo del Pacífico, el lago español, porque los portugueses sí que iban, pero iban costeando. ¿Vale? Mostrar el tremendo impacto que América y sus gentes y recursos tuvieron en Europa. Antes lo comentaba un poco Samuel. Honrar y hacer justicia a nuestros antepasados en 4 continentes. ¿Vale? Muchas veces nos cuentan la historia bastante tergiversada, maniquea. Estamos hartos de darnos latigazos con lo malos que fuimos, con la historia tan tremenda que tenemos. O sea, parecemos, no sé, parecemos el chivo expiatorio de la historia planetaria, hombre. No, esto hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Las palabras son muy poderosas. Y si uno no se valora a sí mismo, es complicado que te valoren los demás. Entonces, tenemos que empezar todos los hispanos, que somos una tela, somos un montón, a empezar a valorarnos un poco más y a querernos un poco más. Porque nuestros antepasados hicieron cosas grandísimas, grandísimas. Y hay que empezar a conocerlo. ¿Por qué digo 4 continentes? Digo Asia, porque tenemos antepasados en Asia y Oceanía, Océano-Asia, América, Europa, y desde luego hay que contarlo todo en África. Muchos desdichados llegaron allí como esclavos. Buena parte de la población de América es mestiza. Ay, se me ha enganchado este chisme. Entonces hay que hablar de ellos también, ¿vale? Por supuesto, al hilo de todo esto queremos retender lazos con los pueblos hermanos. Hay una España, entre comillas, que se quedó allí, y ayer lo hablábamos. Cuando vienen aquí gente de países hispanos, cuando ven nuestras ciudades, cuando dicen, me cago en la mar, pues es que esto es como lo mío. Y cuando tú vas allí, tú vas a México, tú vas a Cuba, dices, me cago en la mar, si esto es como lo mío. Entonces hay que retender esos puentes con ellos. No podemos vivir unos de espaldas a otros. Hay una cantidad de oportunidades culturales, comerciales, económicas que nos están esperando, si somos capaces de retender estos puentes. Recordar Hispanoamérica una etapa crucial de nuestra historia común y hacerles partícipes de ella. Nosotros queremos que desde allí sepan, un señor que vive en Tierra de Fuego, sepa que con esos reales de A8 podía ir costeando toda la costa arriba, hasta Canadá, al territorio de Nootka, que dependía, lo sabe muy bien el capitán de navío Eduardo Bernal, ha hecho muchas charlas sobre ello, hasta prácticamente Alaska, hablando en su mismo idioma y con su misma moneda. Y si se cansaba, pues podía coger un barco y irse a Filipinas. Filipinas que se dirigía, por cierto, desde la Nueva España, desde Ciudad de México, ¿no? Ahora os vamos a contar un poco qué estamos haciendo ahora. Tenemos un museo virtual en 2 fases. La que os hemos comentado un poco con esta página web, que es esta. Podéis entrar en www.mukain.com. Y esta otra, que es la que estamos creando ahora. Esto es un museo en 3D que nos lo están haciendo nuestros
colaboradores, socios, compañeros de Axertia, que les debemos mucho. Entonces nos están creando un museo virtual, le tenemos a medio amueblar, perdonar, está la casa a medio amueblar, os vamos a enseñar un poco en primicia cómo es el museo por fuera y una de las habitaciones, una de las salas del museo por dentro. Como digo, perdonar porque nos habéis pillado un poco así con la casa medio revuelta y está sin amueblar, ¿vale? ¿Qué os ha parecido? Bueno, está, como habéis visto, le falta la mitad de las cosas, le estamos haciendo poco a poco, el tiempo es el que es, nuestro tiempo es limitado, todos trabajamos en lo nuestro, porque también hay que comer, la panza esta no sale de ningún lado, si no. Entonces, todo esto nosotros lo hacemos a tiempo parcial. Entonces llevamos trabajando bastantes años, metiendo muchas horas, mucha ilusión y... Bueno, tendríamos mucho más si tuviéramos más tiempo, pero como os digo, tenemos el tiempo que tenemos, ¿no? Y bueno, poquillo a poquillo pues vamos haciendo cosas, ¿no? Este museo que habéis visto, la idea es que todo el mundo pueda entrar en él desde el móvil. Es como si fuese un videojuego. Tú vas moviéndote por ese entorno que habéis visto. Si queréis ver, por ejemplo, qué fue la carrera de Indias, os paráis aquí. Y veis como en los barquitos yendo, viniendo de Europa, de España a América, de América a España, de América a Filipinas, ¿veis? Porque nosotros sí que nos gusta decir, quizá un poco ostentosamente, los expertos que tenemos aquí el galeón nos corregirán luego, nos gusta decir que el galeón de Manila es el pie en Asia, la carrera de Indias, porque pensamos que el galeón de Manila es el fin o el principio de la flota de la Nueva España. Esta tarde nos hablarán mucho más a propósito de esto porque tendemos a pensar, cuando pensamos en aquella España, ¿no? en aquella entidad que conocemos como Imperio Español, tendemos a pensar que como es español, todo estaba aquí, que lo más grande era Sevilla, Madrid a lo mejor. Craso error. Craso error. Los que hayáis estado en América y hayáis visto Lima, o hayáis visto Ciudad de México, o Zacatecas, y veis nuestras ciudades y dices, joder, a lo mejor esta gente les iba mejor que a nosotros, ¿no? Esta tarde nos van a hablar de por qué el corazón económico, el corazón comercial de aquella entidad que nosotros conocemos como Imperio Español no estaba en Madrid, vamos, tampoco estaba en Sevilla, estaba en lo que hoy se llama Ciudad de México. En la Ciudad de México, el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México controlaba buena parte de todo el comercio que a través de esas dos grandes rutas llegaban allí. Hoy en lo que es la Plaza del Zócalo de México, la conoceréis todos porque es enorme, archifamosa, archiconocida, seguramente sea una de las plazas más grandes del mundo, si no la más grande. Había allí un mercado que se llama el Parián. Parián es una palabra filipina por la cantidad de filipinos que había allí y era... o sea, los que seáis de Madrid y viváis en Serrano, que es donde están todas las calles de lujo y todo eso, olvidaros, eso es
al lado de lo que había el Parián, pues Chichinabo. Los mayores productos de lujo del planeta se concentraban, se vendían y se comercializaban en el Parián de lo que hoy es la Ciudad de México, ¿vale? Luego seguramente tendremos más ocasión de hablar de ello. Seguimos. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos un canal de YouTube, os invitamos a que nos lo sigáis. Tenemos cerca de 60 y tantos vídeos en los cuales hablamos pues, de un montón de cosas, ¿no? Todas relacionadas, obviamente, con la carrera de Indias y el entorno. Jornadas culturales y exposiciones, como hoy, sin ir más lejos. Damos charlas, hemos estado en varios sitios, tenemos una exposición itinerante que se llama precisamente La carrera de Indias, Puente de Culturas, Cordón Umbilical de la Hispanidad. La hemos tenido ya en Santa Pola, la hemos tenido en Sevilla, la hemos tenido en Madrid, la hemos tenido en Segovia, la tenemos aquí en La Granja y bueno, la iremos llevando por más sitios, ¿no? Videojuego. Os llamará la atención que aparezca esta palabra aquí y sin embargo lo estamos haciendo. Estamos haciendo un videojuego en el cual, por eso os he subrayado antes la palabra ellas, queremos hacer mucho hincapié en el papel fundamental que tuvo la mujer en todo aquello. Pero entendedme bien, sin feminismos de estos así de moda y tal, simplemente darle el papel real que ellas tuvieron. En nuestra sala que se llama Gigantes, hablas solo y exclusivamente de las mujeres. Os invito a seguirla. Descubriréis unas historias que, vamos, que cuando ves series de estas de Netflix o de Amazon Prime, ¿no? Dices, esto es un rollo. A esta gente les falta un guión. La vida de muchas de aquellas mujeres, o sea, daría solamente, vamos, para hacer un Juego de Tronos. O sea, hay mujeres apasionantes. Hablábamos ayer de Mencía de Calderón, por ejemplo. Mencía Calderón... a su marido se le encomienda una misión que es llevar mujeres españolas casaderas en edad de merecer, como se decía en aquella época, al Virreinato del Perú, concretamente a la zona del Río de la Plata. Entonces, bueno, pues ellos empeñan toda su hacienda para preparar esta expedición, convencen a un montón de chavalas. Daros cuenta de lo que consiguen varios galeones con sus dotaciones, con sus alimentos, ya productos para comerciar, etc. Empeñan toda su fortuna. Pero por desgracia, cuando van a salir, su marido se muere. Y los barcos estaban en el puerto. Entonces, ella decide tirar adelante. Una parte de la expedición la comanda su hijo, pero otra parte ella. Su hijo se pierde en una tormenta, dispersa las naves, nunca más se volvió a saber de él. Y ella llega con 2 naves a lo que hoy es Brasil, las costas de Brasil. España estaba en guerra con Brasil. Entonces, el alcaide del sitio donde llegaron toma prisioneros a otros españoles, el barco encalló, el galeón encalló, se quedó allí hecho polvo. Entre medias les habían capturado, habían topado alguna flotilla corsaria. Ella consiguió persuadir a los corsarios de que se llevaran lo que quisieran, pero no tocaran la honra de las mujeres, porque era el gran tesoro que ella llevaba en esos barcos. Y lo consiguió. Consiguió persuadir a los corsarios. Esto antes de llegar a Brasil. Cuando llega a Brasil y naufragan, como os digo, le cogen prisionera los portugueses. Y bueno, ella debía ser una mujer muy persuasiva, consigue al alcaide convencerle y dice, venga, iros, que metéis la cabeza con un bombo, dejadme en paz. Entonces agarra con los restos del galeón, consiguen hacer una nave, pero no caben todos. ¿Qué hacen? Pues ella dice, no os preocupéis, que aquí estoy yo. La mitad os montáis en ese galeón y los que no quepamos nos vamos a ir andando desde Brasil hasta Asunción. Entre medias tienen la selva, lo sabéis. Consigue guías, muchos de ellos son monjes portugueses, y esa mujer se metió por esas selvas. Imaginaos, si hoy hay selvas que todavía no ha entrado el ser humano, imaginaos en aquella época con mujeres, con niños, más niños que nacieron a lo largo de esa expedición porque duró muchos años, y cuando nadie lo esperaba surge ella de la selva con esta expedición y la gente se queda atónita allí. Imaginaos todo esto en un guión de una película, ¿vale? Y os estoy contando solo una de las decenas de miles
de mujeres que fueron a aquellas naves, solo una de ellas. Entonces decidme si no merece la pena poner en valor un poco las vidas de estas mujeres, ¿no? Nosotros como segovianos tenemos que estar orgullosos de Isabel Arias Dávila, primera gobernadora de la isla de Cuba, en un tiempo que dicen, no, es que era un tiempo de hombres ya, y de ellas también. Esta mujer es gobernadora de la isla de Cuba, una segoviana. ¿Por qué se dio esa circunstancia? Porque su marido, Hernando de Soto, os sonará, pues se fue en busca de las 7 ciudades de Cíbola. En aquella época las redes sociales eran los libros de caballería. La gente leía los libros de caballería, las crónicas medievales, y entonces creían que muchas de las cosas que ponían era verdad. Entonces se fue a buscar las 7 ciudades de Cíbola y nunca regresó, y la dejó a ella encomendada de gobernar la ciudad en su ausencia, y lo hizo. No sé si alguno de aquí le gusta beber ron, y si alguno de los que hay aquí ha visto el ron Habana 7 o Habana 3 o Habana... ¿Os suena? El símbolo de ese ron es una mujer, es una giraldilla. Esa mujer es nuestra Isabel de Bobadilla. Es uno de los símbolos de La Habana. La ciudad, en reconocimiento a lo que hizo, la pusieron una estatua, y hoy esa mujer es el símbolo de La Habana. Os digo solamente 2. Pero tela. O sea, podéis entrar en nuestra web, en nuestro canal de YouTube, y ver muchas historias de todas estas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos haciendo un videojuego, lo estamos haciendo con estos compañeros de Axertia también, ¿no? Vamos poquito a poquito, pero bueno, ya estamos dando los primeros pasos. Pensamos también que es muy importante, porque en esa manera de querer llegar a la mayor cantidad de gente posible, es muy importante que lleguemos a nuestros hijos, ¿vale? Nosotros siempre decimos, y nos gusta decirlo, que somos el eslabón que nos une a nuestros antepasados, ¿vale? Nuestros antepasados merecen que su historia sea conocida, y nuestros hijos se merecen saber lo que sus antepasados, lo que sus ancestros fueron capaces de crear. Es imperativo. Si esta historia se corta aquí y no les llega a ellos, esa gente desaparecerá para siempre de la historia. Esa gente no puede desaparecer de la historia, y para eso estamos nosotros aquí. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer? Porque nosotros no estamos parados. O sea, nosotros, como le digo yo a Sonia, las mentes perturbadas nunca descansan. Siempre estamos tramando cosas, a ver qué hacemos, a ver qué tal. ¿Qué vamos a hacer? Siempre estamos ahí pensando a ver qué se nos puede ocurrir, cuál es el paso siguiente que podemos dar. Pues no nos vamos a quedar solamente en un videojuego. Queremos hacer una saga de videojuegos, ¿vale? Una vez que tengamos creado el primero, daos cuenta si hay historias para contar con una saga de videojuegos. ¿Por qué no puede ser un videojuego que comience en Veracruz y que los protagonistas sean de Veracruz? ¿Por qué no? Una de las ciudades más poderosas de todo el virreinato de la Nueva España. ¿Por qué no podemos hacer uno que esté en Sevilla y que casi todo pase en Sevilla o en Manila? Con el exotismo que tuvo Manila, punto de encuentro de todas las culturas orientales y de todos los productos que a través de estas rutas acabaron desembocando, por ejemplo, aquí, a 500 metros de aquí. El objetivo de estas charlas, por eso lo hemos llamado la carrera de Indias, lujo de ida y vuelta en los palacios de Balsaín y La Granja. ¿Por qué Balsaín? Porque Balsaín va primero. Sin Balsaín no existiría La Granja. Los reyes de Castilla, los Trastámara, los Austrias, todos estaban en Balsaín. Era uno de sus lugares favoritos. Y cuando aquel palacio sufre incendio, por diferentes circunstancias no se quiere restaurar y se hace este de La Granja. Hasta el Palacio de Balsaín llegaron un montón de productos asiáticos. Un montón. Felipe II era un enamorado de los productos asiáticos y era un enamorado de Balsaín. Yo me gusta pensar que el cuadro más famoso que hay de Felipe II, si vosotros ponéis ahora el móvil Felipe II, sale él ahí, le pintó Sofonisba Anguissola, una mujer. ¿Vale? Yo estoy seguro, Felipe II era un tío que estaba a 2 manos, escribía, leía, no tenía tiempo de nada. ¿Cuándo tenía tiempo? Cuando estaba a descanso. ¿Cuándo estaba a descanso? Cuando estaba en Balsaín. Es una teoría estúpida, lo sé, pero como soy de La Granja y me crié en Balsaín, me gusta pensar que ese cuadro se le hicieron allí. Entonces, bueno,
¿Por qué hemos dado este título a las jornadas, al hilo de lo de Manila? Daos cuenta de que si mañana, pasado, cualquier día vais al palacio, vais a pasar por las salas ahí y vais a ver un tibor así. Vais a ver encima de una chimenea leones de Fo, que son estos leones chinos que son tan conocidos, ¿vale? Vais a ver lacados, vais a ver porcelanas, vais a ver un montón de productos orientales. ¿Qué pinta esto aquí? Esos productos se crearon en el sur de China, mayormente en las provincias de Guangdong y Fujian. Luego nos hablarán más, no me quiero enrollar mucho con esto. Desde allí llegaron a Manila, se almacenaron, en espera de que saliera el galeón de Manila. A lo largo de 6 durísimos meses, hasta muchas veces, llegaban hasta Acapulco, en la Nueva España. Desde allí, por tierra, en carros, con mulas, iban hasta ese Parián, hasta este gran centro del lujo, ¿no? Donde se vendían un montón de piezas. Otras seguían hasta Veracruz, en el Atlántico, donde esperaban a que llegase la carrera de Indias, se embarcaran en unos galeones y lo llevaran a La Habana. Allí se embarcaba. O sea, allí esperaba a que salieran las flotas otra vez. Os estoy hablando de porcelana, ¿eh? ¿Vale? Después se cargaban los galeones otra vez y desde La Habana, a través de todo el Atlántico, afrontando tormentas, corsarios, todas las condiciones a bordo, el bamboleo de las naves, llegaban a Sevilla o a Cádiz. Pero luego tenían que llegar aquí a la granja, luego nos hablará más Edu al respecto. Pues después de todo ese recorrido, los tenemos aquí y no están rotos. Es porcelana, son lacados, ¿vale? Yo siempre digo que cada uno de esos objetos no son obras de arte, son pequeños milagros que atesoramos allí. ¿Cuánto podría valer uno solo de esos objetos construido en el sur de China, que muchas veces a lo largo de casi 3 años y más de 21.000 kilómetros llegaba desde aquellos puertos hasta aquí, en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII? ¿Cuánto podría valer uno solo? ¿Quién se lo podría permitir? Conocéis la expresión ser un lujo asiático, ¿no? Quizás sea la justificación de por qué llamamos así a las cosas. Nosotros seguimos con nuestro mate de las mujeres. Es muy importante darles la visibilidad que tuvieron. Queremos hacer una gran exposición, realmente una gran exposición, que la vamos a llamar Gigantes, las mujeres en la guerra de Indias, precisamente para dar a conocer todo ese gran papel que hicieron. Ellas fueron gobernadoras, ellas fueron madres, fueron esposas, fueron soldados. En las crónicas, o sea, vosotros leéis la verdadera conquista de la historia de la Nueva España, por ejemplo, y leéis cómo María de Estrada, combatió con escudo y rodela junto a los tlaxcaltecas, totonacas, otomíes, las tropas mexicas. Una mujer soldado, ¿vale? Y que muchas veces los hombres se retiraban y decían, ¿pero dónde vais, bacalaos? Daros la vuelta, que viene esta gente a por nosotros. Ellas les detenían, les frenaban, les daban la vuelta. O sea, unas mujeres, nunca mejor dicho, de armas tomar. Hay que tener mucho valor para dar un salto al vacío, dejar tu casa aquí y meterte en una de esas naves, atravesar el Atlántico, que no sabes si te vas a morir o no, y llegar allí. Y hay que tener muchísimo más valor si en ese barco van tus hijos. Imaginaoslo. Imaginaos que ahora vosotras mujeres, vuestro marido se ha ido para allá, el rey dice, vale, no quiero aquí tíos que estén aquí con 2, 3, 4 o 5 mujeres en concubinato. Esto se acaba. Vosotros estáis casados, vuestras mujeres van a venir aquí. Si no lo perdéis todo, os quito los terrenos, os quito las encomiendas, os lo quito todo. Así que ya las estáis llamando para que vengan. Eso dio lugar a una literatura que se llama Cartas de Llamada, eso es verdadera literatura del siglo de oro español. Imaginaos los requiebros que tiene que hacer un hombre para convencer a su mujer que está a la otra punta del globo, para persuadirla de que deje su hacienda en Sevilla, en Álava, en Burgos, en Segovia, en Málaga, que deje todo lo que tiene, se meta con sus hijos en un barco y vaya a buscarle para allá. En un barco que no sabe si va a vivir o morir, que no sabe si va a tener una enfermedad, que no sabe lo que le va a pasar. Y os insisto, que meta a sus hijos con ellos en ese barco. Hay que tener mucho valor para hacerlo. Ellas lo hicieron, así que hay que reconocérselo.
Ellas, gracias a ellas, mayormente, millones de personas hoy hablan español. No en vano, la lengua que hablamos se llama lengua materna. No la enseñaban los padres, la enseñaban ellas, porque eran las que estaban en las casas. Ellas fueron las que replicaron el sistema de vida castellano en aquellas tierras, mezclándolo con todas las riquísimas costumbres, con las comidas, con los tejidos, con todo lo que aquella gente tuvo. ¿Vale? Entonces hay que reconocérselo. Esta es buena. Juan Escalante de Mendoza, no le conociera ni Perry. Él fue un niño que se embarcó él era de la zona de Asturias, estudió en Potes y se fue con su tío a embarcarse en las naves de la Guerra de Indias con 8 añitos. Con 8 años, ¿eh? Si ahora yo tengo un hijo de 11 años y me dicen que le tengo que meter en un galeón ahí para que se vaya, digo, vamos, no, joro, ¿qué me estás contando? Pues esa gente muchas veces no tenía otra manera de ganarse la vida que embarcarse en una nave, porque no se morían de hambre. Aquí por lo menos tenían asegurada mal comer y aprender un oficio, ¿vale? Juan Escalante de Mendoza, desde que entró como pajes, se llamaban pajes, estos niños hacían todo lo que nadie quería hacer: limpiar las cubiertas, servir los platos de comida, hacer las guardias más duras por la noche, dar la vuelta, a estar despiertos, dar la vuelta a los relojes de arena. Lo que nadie quería hacer lo hacían estos pobres. Si seguían en el tiempo, pasaban a una palabra que todos conocemos, son grumetes. Ya eran más mayorcetes, ya tenían 14, 15, 16 años, estaban barbarizados, estaban como toros, subían por las jarcias como vamos, un chaval con 17 años, fíjate. ¿Por qué? Porque los marinos, ya con los últimos años tal, ya no podían trepar con tanta velocidad. Entonces, los grumetes era el siguiente paso del aprendizaje. Luego ya llegaban a marinos. Los marinos dentro de las naves tenían diferentes papeles, un montón de papeles. Había mucho trabajo dentro de un galeón o dentro de una nao. Y si seguían, los más espabilados llegaban a pilotos, a maestres. Bueno, pues Juan Escalante de Mendoza siguió escalando, hasta que llegó a ser capitán general de la flota de la Nueva España, desde niño. Es una historia de superación, es una historia de progreso, es una historia de cómo una persona que tiene un sueño y le quiere cumplir, pase lo que pase, por sus propios méritos, por su lucha, por su sacrificio, por su trabajo, todo lo que ahora quieren decirnos que es malo. Nosotros, como somos castellanos y somos comuneros y somos muy testarudos, vamos al revés que todo el mundo. Entonces vamos a contar la historia de Juan Escalante Mendoza mediante un musical. Un documental sobre los reales de A8. En 2026 se cumple el 250 aniversario de independencia de los Estados Unidos. Glenn, tú lo sabes muy bien. Entonces, queremos enseñar a los Estados Unidos cómo la moneda que llevan todos los días en el bolsillo y que es la moneda, como hemos comentado antes, que gobierna los mercados mundiales, tuvo su origen en el mundo hispano. Queremos que sepan que cada vez que hacen una transacción comercial, cada vez que pagan algo, cada vez que compran algo, ahí detrás de esa moneda está el mundo hispano. Como comentaba antes, mayormente acuñado en la inmensa Casa de la Moneda de Ciudad de México. Entonces, vamos a hablarles también de cómo ingentes cantidades de piezas de plata como estas fueron determinantes para que ellos se independizaran. Siempre tiene el honor o la honra o el reconocimiento de que Francia ayudó muchísimo a Estados Unidos. Sin la ayuda, sin el aporte de España, yo no digo que no se hubieran independizado, pero seguramente lo habrían hecho mucho más tarde. Entonces, queremos dárselo a conocer contando la historia de esta moneda, la historia de su moneda. La historia, además, de una moneda que se llama peso en varios países hispanos, desde Filipinas, México, etc. Esta moneda es la base, es la madre de todas las monedas, Glenn, ¿no? El real de A8, el peso, la madre de todas las monedas. Gobernó los mercados durante cerca de 300 años. ¿Quién lo sabe? De los que estabais aquí, ¿cuánto lo sabíais? Levantar la mano, ¿cuánto lo sabíais? Bien, está bien. Casi una cuarta parte. Y sois un público ducho en esto, ¿eh? La inmensa mayoría de los españoles, la inmensa mayoría de los hispanos,
por no decir nada, en Estados Unidos no creo que mucha gente sepa esta historia. Pero vale, no pasa nada, ya se la vamos a contar nosotros. ¿Vale? Se dice también, como curiosidad, que el simbolito del dólar proviene de las cartelas plus ultra y de las columnas de los reales de A8, de los columnarios famosos, ¿no? Según todos los estudios, parecen apuntar a que esto no es muy cierto, sino que es una abreviatura, vosotros lo sabréis muchísimo mejor, una abreviatura de peso, ¿vale? Donde la P se junta con las S. No hay nada realmente que pueda decir eso, ¿no? Pero bueno, el caso es que nosotros vamos a contar a todo el mundo la historia del real de A8. Poquito a poquito, desde que era chiquitín, desde que solo era un real, hasta que fue haciéndose grande un real de A8 y se hizo con todos los mercados y España inundó los mercados planetarios del real de A8. Vamos a contar cómo las naves del galeón de Manila llevaban millones de piezas del real de A8 porque sin ellos China no podía comerciar. Vamos a contar todo eso. El de la derecha se parece a mi primo Pedro, ahora que le veo. Bueno, queremos hacer un museo multisede. Queremos hacer, gracias ahora a la tecnología que tenemos, gracias a la inteligencia artificial, gracias a los 3Ds, gracias a todo esto que están haciendo ahora, queremos hacer una red de ciudades de la carrera de Indias. Pensamos que es determinante que esas ciudades que fueron cabecera de la carrera de Indias, que fueron Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, Tenerife, Santo Domingo, Cartagena de Indias, Portobelo, Panamá, Veracruz, Acapulco, Manila y La Habana. Fijaros qué ciudades os he dicho, Fijaros qué ciudades os he dicho, prácticamente todas ellas patrimonio de la humanidad. Queremos hacer una red de ciudades de la carrera de Indias que entre ellas se conozcan y se reconozcan. Sepan que tuvieron un pasado común, movido por el comercio, por la cultura, por la tecnología y por lo que somos, por las relaciones humanas. Muchos de nuestros ancestros están allí y muchos de sus ancestros estarán aquí. Queremos que cada año haya una ciudad protagonista en la cual hagamos un gran evento cultural, gastronómico, folclórico, que poco a poco esas ciudades se vayan conociendo a sí mismas. De manera más ambiciosa, cuando todo esto vaya avanzando más, nosotros como somos de la granja somos exagerados para todo. Entonces soñamos a lo grande. Entonces queremos que allí haya como si fueran unos pequeños centros de interpretación, todos iguales en un 60%, que el centro de interpretación de la carrera de Indias de Sevilla sea un 60% igual que todos los restantes, pero el 40% restante que dé protagonismo a ese puerto en concreto dentro de la estructura de la carrera de Indias. ¿Por qué Veracruz fue en concreto tan importante? ¿Por qué La Habana era tan importante, la perla del Caribe? ¿Por qué era fundamental para aquellas flotas? ¿Por qué Manila era determinante? ¿Por qué ahí llegaban flotas, barcos que traían... Luego os lo va a explicar mucho mejor el capitán de navío Eduardo Bernal, cómo llegaban allí pequeñas flotas que reunían ingentes cantidades de tesoros. Vamos a dar protagonismo a ese puerto en concreto. En definitiva, queremos que la tecnología del siglo XXI esté al servicio de la historia de los siglos XVI, XVII y XVIII. Por primera vez en la historia estamos en condiciones de cumplir uno de los viejos sueños de la humanidad, que es viajar en el tiempo. Si nosotros nos ponemos unas gafas de realidad virtual, imaginaos que reproducimos la feria de Portobelo. Aquella feria, en aquel lugar llegaban todos los caudales del Virreinato del Perú a través de la flota del Mar del Sur que salía de Lima, llegaba hasta Panamá. Desde ahí, había un camino que se llama el Camino Real de Cruces. Iban en reatas de mulas, en carros, traían todos esos caudales, lo metían en el río Chagres, prototipo del canal de Panamá, un protocanal de Panamá, y atravesaba todo el istmo a través del río Chagres hasta llegar al fuerte de San Lorenzo que lo custodiaba.
Desde allí iba hasta Portobelo, coincidiendo con la temporada seca, y era cuando precisamente llegaban todas las naves de la carrera de Indias. ¿Os imagináis lo que se preparaba allí? Cuando llevaban todos los caudales del reino del virreinato del Perú, dinero fresco, metálico, montones, cajas de reales de A8, el quinto real, los impuestos, con todo lo que venía del comercio desde España. La Feria de Portobelo fue la feria más importante del mundo durante muchísimos años. Imaginaos que nosotros somos capaces de, con ese entorno virtual, con esas gafas 3D, reproducirlo, pero no en 3D. Imaginaos que estáis, ahora hay la tecnología para hacerlo, la hay. Imaginaos que con vuestras cajas 3D abrís una caja de vainilla de la Nueva España, y os huele. Imaginaos que abrís otra caja y vienen tomates, vienen patatas. Imaginaos que empieza a llover, que hay una tormenta, que os da el aire, que a vuestro alrededor la gente corre a refugiarse y que os cae nebulizado agüilla ahí. Somos capaces de hacerlos con la tecnología que hay. Somos capaces de recrear todo eso. Imaginaoslo. Imaginaos los galeones en el puerto. Imaginaos las gaviotas que están pasando. La gente que está comerciando, los ruidos, los gritos. ¿Os lo imagináis? ¿O soy solo yo un friki loco? Ambas cosas, ¿verdad? El caso, sea como fuere, aunque yo estoy, ya os digo, un poco que mi mente va muy rápido, hoy hay los medios para hacerlo. Y si hay los medios para hacerlo, ¿por qué no vamos a hacerlo? Os vuelvo a insistir. Nuestros antepasados merecen que su historia sea recordada y nuestros hijos merecen saber lo que sus ancestros fueron capaces de crear. Así que, muchísimas gracias.